Hola, hola, ¿qué tal a todos? Ya estamos aquí en Pláticas en Conciencia. Hola, Avi, ¿cómo estamos? Hola, hola Dalia. Bien, buenas tardes aquí ya. Continuando con esta semana, ¿no? Otra semanita de julio. Bueno, ya estamos en el segundo día, pero de cualquier manera estamos arrancando también. Exacto, siempre como que antes del miércoles estás avanzando estás empezando la semana, ¿no? Ya después ya se acabó. No sé cómo suceden las cosas. Pero bueno, el día de hoy, pues tenemos a un invitado muy, muy especial. Está con nosotros Gilberto Enríquez. Hola, Gilberto, ¿cómo estamos? Dali, Avi, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas también que nos están viendo por internet. Sí, en realidad, para los que nos conozcan a Gilberto, Gilberto es oceanógrafo y también es divulgador de conciencia. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar de conciencia. Ese es el tema de hoy, que va a estar muy interesante la plática. Pero bueno, antes de comenzar con él, vamos a ver cómo está la energía, cómo se ha ido moviendo, Avi, porque eso después que si que el eclipse, que si la luna llena, que si la no sé qué tanto, bueno, ya de repente empiezan justo antes de comenzar, estábamos hablando con Gilberto acerca de eso, de cómo ha estado el fin de semana y cómo está también este inicio, ¿no? Y además hoy 7 del 2020. Cuéntanos. Así es, así es. Bueno, la energía viene marcada por el número 7. Todo este mes vamos a estar bien intensos con esa parte interna, con esa parte introspectiva. Y bueno, hoy 7 es una afirmación, ¿sí? Es como esa afirmación de ti mismo, de que vayas hacia adentro, que te observes. Justamente hoy estaba grabando otro programa, otra invitación, y les decía, bueno, hoy no es buen día porque estábamos como platicando sobre qué hacer o cómo ocupar las frecuencias, ¿no? Y yo les decía, bueno, es que las frecuencias o la energía se utiliza precisamente para transitarla para ti. La puedes ocupar para tu beneficio, para lo que tú puedas ir haciendo en tu vida. Ahí está la energía, está la frecuencia para que la ocupes. Uh-huh. Y bueno, este 7, uh-huh, ya sabemos, nos llama a esta parte introspectiva, a esta parte de ir hacia adentro. Pero ¿desde dónde, desde qué concepto lo veo? Uh-huh. ¿Desde dónde puedo entender esta frecuencia 7 que verdaderamente la pueda utilizar? Uh-huh. Y bueno, si sumamos la cifra del día de hoy, ya para ir aterrizando, nos da un número 9. La fecha del día de hoy, 7 de julio del 2020, nos da un número 9. Y esa es la frecuencia en la que nos tendremos que centrar hoy. Uh-huh. Si es momento, ajá, esta frecuencia del día de hoy nos está indicando cierre, conclusión, cierre de ciclos, literalmente. Pero ¿desde dónde lo haces? Desde ese ser interno que eres, desde este 7, desde esta introspección. Entonces, por eso, si vamos viendo esa sinergia, es que los números nos están indicando justamente ese camino, ¿sí? Esta frecuencia de cómo irnos dirigiendo. Y regresando al ejemplo que no concluí, es que esta amiga, estábamos viendo lo de las frecuencias, me decía, ay, no me digas, Abby, voy a firmar un contrato hoy no es buen día. Le dijo, es perfecto, porque le dije, ¿estás en un cierre de ciclos? Me dice, sí, estoy en un cierre de ciclos porque me estoy aperturando a otra cosa. Entonces, internamente ella sabía que esa introspección, que ese ser interno le estaba diciendo, es momento, actúa. Y el contrato no es que está firmando un contrato de una etapa, bueno, si va a iniciar una etapa, pero más bien es el contrato que está confirmando ese cierre de ciclos, porque ella cierra un ciclo y se está abriendo a otro. Entonces, ahí es una forma en la que podemos ver perfectamente cómo ocupamos estas frecuencias. Tu ser interno te está diciendo algo, algo te está llamando, ¿sí? Y la frecuencia hoy está cierre de ciclos, confírmalo, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, cierro un contrato, abro uno nuevo y eso ya te está dando otra apertura. Entonces, la verdad es que
así vamos a estar con ese tipo de mensajes. Es que algo internamente te va a estar avisando, te va a estar empujando a accionar de diferentes formas, ¿sí? Ok. Y hay que ser conscientes y muy intuitivos en percibir esta serie de detalles, de situaciones. Entonces, la frecuencia ahí la tenemos, hay que ocuparla y hacer uso de ella. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven la energía? Pues muy interesante y creo que sí tiene mucho que ver. Inclusive hace rato estábamos hablando, te digo, con Gilberto con respecto a esto y creo que tiene mucho, mucho que ver. Ahorita ya nos va a contar también él, pero antes de que nos cuente, porque yo sé que ya que le paso el micrófono, bueno, ya él va a seguir, tiene muchísimo que contarnos. Pero voy a poner rápidamente la carta del oráculo que generalmente sacamos, que tiene que ver también con esto que nos estás diciendo, David, limpieza y renovación, tiempo de soltar. O sea, esto que dices, se están terminando las cosas, pues ya, o sea, literal, hay que soltar cosas, porque a menos de que nosotros, yo digo, saquemos, ¿no? Lo que ya no nos sirve, vamos a dejar espacio para lo nuevo. Sí, literalmente. ¿Cómo nos llenamos nuevamente si no nos vaciamos? Esa reflexión, ¿no? Vaciémonos en todos los sentidos para poder llenarnos y para poder iniciar nuevos procesos, nuevos ciclos y todo lo que venga. Entonces, hablabas al principio, dices, bueno, es que estuvo la luna con este plenilunio, bueno, un montón de cosas, ¿no? Dices, bueno, la energía astrológicamente está a full. Y lo que podemos comprobar ahorita es que los números están en la misma sinergia. O sea, vamos de la mano, ¿no? La astrología con los números, ahí vamos comprobando cómo está, ¿no? Yo sé perfectamente que ahorita, a partir del mes de junio hasta, me parece que diciembre, principios de diciembre, estaremos en una frecuencia, según la astrología y según alineados con Neptuno. No sé mucho, pero lo poco que sé Okay. es que esa frecuencia nos abre todo este final del año, esa frecuencia nos abre a la parte de la espiritualidad, a esa conexión. Entonces vamos a estar ahí alineados. Todo lo que vamos a ir haciendo, los pasos que vamos a ir dando, es importante que empieces a detectar cómo desde tu interior vas respondiendo, ¿sí? Cómo vas a ir actuando con este mismo interno, ¿sí? Ok, pues tiene todo que ver con nuestro programa de hoy, porque Totalmente. obviamente estamos hablando de la conciencia y les digo, ¿quién mejor que Gerardo Enríquez para que pueda platicarnos acerca de la conciencia? Ahora sí, Gerardo, ya te cambié el nombre porque Gilberto, ¿no? Gil. Gilberto, no importa. Dale y yo ya somos amigos desde hace, bueno, no me acuerdo, Exacto, 10, 12 años, sí, no ya recuerdo. que somos amigos y ya te Ya me cambió el nombre, por dije. primera vez me cambió el nombre. Ok, así pasa. Es que ¿Cómo? estaba pensando, tenía exactamente en la mente, más bien ese pensamiento de lo que habíamos estado hablando, y me acordé, tengo un amigo que se llama Gerardo, que precisamente él es astrólogo, y que hablaba precisamente de los cambios, ¿no? Que estaban ahora. Entonces yo creo que, bueno, ahí hice una relación, pero bueno, Gil, ¿cómo estamos? Cuéntanos ahora sí. ¿Qué onda con esto de la conciencia? A ver, tú, para empezar, ya dijimos, Gilberto, pues él es oceanógrafo, pero es divulgador de la conciencia desde hace muchos años. Es, creo que una persona que de alguna manera no se ha expuesto tanto, pero porque, no sé, ha tenido como su camino de vida, pero lo tiene dado. Yo digo que, siempre le digo que él tiene ese don y que tiene que empezar a, pues eso, a compartirlo más. Él lo comparte con muchas gente, no crean que no, o sea, muchísima gente lo conoce, pero bueno, de otra manera, sí es que nos encanta que esté el día de hoy dándonos esta oportunidad de conocerlo un poquito más. Así es que, ¿cómo empieza tu camino, Gil? ¿Cómo es que
en realidad, pues, pasas de una a otra. ¿Cuándo te haces tan consciente? Cuéntanos. Exacto, tiene mucho que ver este proceso de conciencia que uno como persona ha ido adquiriendo a través de la experiencia y del cual vamos a hablar hoy. Pero esto se inició un 21 de diciembre de 1999. Inició este proceso ya formal. Cuando yo llegué a la Ciudad de México, después de haber estudiado varios años fuera de la ciudad, eh, no traje nada, no traía nada conmigo más que 2 títulos bajo el brazo, un montón de formación académica, que yo sentía que eso me iba a dar todas las bases que necesitaba para desarrollarme como persona. Y bueno, oh sorpresa, ahí comenzó el proceso, yo bajo del avión y digo, Dios mío, ¿qué hago aquí en la Ciudad de México? Y ahí empezó un proceso de cambio muy fuerte que continuó varios años hasta este 2020. Resulta bastante complicado narrarlo en la fracción de tiempo que tenemos, pero simplemente fue eso, fue crecer y entender qué estaba pasando conmigo y adquirir esa experiencia que me permitió ir trascendiendo una serie de situaciones en mi vida que me han ido enriqueciendo y poder hablar de estos temas, sobre todo de la conciencia. Y al ir hablando de este tema de conciencia, me voy encontrando con personas en el mismo camino que enriquecieron mi vida a través de cursos, a través de pláticas, y he formado un background sobre diferentes temas que me permite definirme como divulgador de la conciencia. No precisamente como sanador, sino más bien como una persona que trae información que le puede ayudar a mucha gente. Oye, pero bueno, una cosa es que tú dices, bueno, no soy exactamente sanador, pero yo creo que mucho de lo que haces y con pues esta parte de divulgar la conciencia, sí que de alguna manera hace sanaciones. Además que por otro lado también, pues yo que te conozco puedo decir que tienes esta parte, ¿no? Esta parte de sanación. Entonces, bueno. Vamos a empezar ahora sí que por Una el parte que a mí que me interesó muchísimo fue tratar estos temas de manera lo más amena posible. La manera en que yo fui aprendiendo, desafortunadamente, no fue de lo más agradable. Y un punto que solemos olvidar muchas veces es esta parte de la curiosidad que uno puede tener alrededor de ciertos temas. A mí la curiosidad me empujó a conocer mucho y era divertido aprender. Entonces, algo que también me di cuenta en este proceso de crecimiento y compartiendo con varios terapeutas y con varias personas que estaban en procesos terapéuticos era que entre más divertido sea tu proceso de crecimiento, mejor. No tiene que ser a través del dolor o la soledad. Puedes hacerlo divertido. Entonces, la curiosidad es un elemento que hemos olvidado como seres antes, que tratamos de ser lo más eficientes en esta sociedad y ahora ya presenta cambios muy fuertes. Y esta forma de acceder a la conciencia a través de la alegría o a través de la curiosidad, quiero transmitírsela a la gente. Efectivamente, a través de las pláticas, uno puede generar esa chispita que te permita hacer cambios internos o iniciar cambios internos a través de la búsqueda. Pero algo que sí a mí me gustaría mucho sería que este camino de conciencia sea a través de una curiosidad, de una sana curiosidad, como la tendría cualquier niño, por aprender o conocer algo nuevo. Oye, eso es muy interesante porque exactamente hay cosas como que dejamos un poco fuera, ¿no? Como
Siempre pensamos en un camino de autoconocimiento, de desarrollo personal, de conciencia, pero como que nos va a costar trabajo. Y la verdad es que no necesariamente tienen por qué costar trabajo, o sea, porque es simplemente conocerte a ti mismo. Y eso debería de ser lo más sencillo, porque estás contigo, ¿no? Pero bueno, aquí en este caso vamos a empezar, ¿no? Desde el inicio, que sería precisamente qué es la conciencia. Y aquí, miren, nosotros que tenemos este programa Pláticas en Conciencia, porque precisamente pues sabemos lo importante que es, pero él que es divulgador, ¿no? Gilberto que es divulgador, pues que nos diga exactamente qué es la conciencia, a ver si todos lo entendemos de la misma manera. Claro. Dependiendo de tu desarrollo personal, del camino que has tomado, existen muchas definiciones acerca de la conciencia, pero yo quiero compartir con ustedes y con la audiencia que nos está viendo un tema, cómo se puede definir la conciencia desde una manera muy, muy sencilla. Simplemente es la capacidad que tiene cualquier persona de ir hacia adentro para atender, comprender y por último, hacer conciencia sobre situaciones o eventos. Esto es muy importante porque a veces las definiciones de conciencia que existen eh, van muy a la parte profunda, muy a la parte espiritual. Es así. Ese es el último fin de la conciencia, ¿no? Hacer ese contacto íntimo con nuestra esencia y con la energía superior. Pero también hay una serie de trabajos que vinimos a hacer nosotros aquí en la Tierra, una serie de situaciones que tenemos que trascender. Entonces, para eso, primero tenemos que entender estas situaciones, comprenderlas y hacer conciencia. Ese es el camino. Son como 3 pasos. Entender, comprender y hacer conciencias. ¿Sobre qué situaciones? Estas situaciones tienen que ver muchas veces con contratos que nosotros hicimos para venir aquí a la Tierra y poder mejorar como persona y también ayudar a nuestros ancestros a liberar energía que se ha quedado almacenada por situaciones no resueltas. Entonces, a través de este proceso de conciencia, como vamos mejorando nuestra personalidad y vamos ayudando a nuestros ancestros. Así de sencillo podemos definir la conciencia. Ojo, muy importante. Esta capacidad de hacer conciencia también va acompañada de la intuición. Debemos ser personas muy intuitivas, como lo mencionó Adi. La introspección y el poder fluir de manera suave a través del trayecto o el camino que hemos marcado como vida. Estos 3 elementos también, estos otros 3 elementos también nos van a ayudar muchísimo a ser conscientes de varias situaciones o eventos que hemos pasado en la vida. Así de sencillo podemos definirlo. Oye, pues sí, es como que uno dice, ay, pues así de sencillo, pero luego ya cuando estamos en el proceso pareciera que no es tan sencillo, ¿no? Sí es cierto, muchas veces el simple hecho de hacernos consciente, porque esta parte que yo decía, ay, bueno, pues no debe de ser ni caótico, ni con un esfuerzo, ni, no, o sea, simplemente conocernos a nosotros mismos. Y si nosotros vamos, pues eso, desde la hacernos conscientes. Yo, por ejemplo, en este momento me puedo hacer consciente de lo que hay aquí, de la pared que hay. Me estoy haciendo consciente. O me puedo estar haciendo consciente de dónde estamos ahí. Y el hecho de que yo, inclusive, pues mueva mi atención hacia el lugar que estoy o hacia la cámara, por ejemplo, cambia, ¿no? Cambia. Entonces, pues ahí creo que tiene que ver con eso. El tema es que una vez que yo, pues ya sé qué es hacerme consciente, porque como tú dices, son como varias partes, ¿no? Tengo que conocer, tengo que, ¿cuál dijiste que era el segundo? Se me fue. Entender, Entender y luego ya hacerme consciente. comprender lo que entendí y hacer conciencia.
Y la En este conciencia ya momento, lleva como esa conexión, por decirlo. sí, lo importante aquí es entender el tipo de conexiones que se pueden hacer. Ajá. Es una conexión con nuestro interior. ¿Y qué quiero decir con nuestro interior? Con nuestros sentimientos y emociones. Eso es lo primero con lo que tenemos que conectar. Lo segundo es con nuestra energía, con nuestra propia energía. Necesitamos de esa energía, eso es lo que nos va a dar el empuje, nos va a dar el rush para poder continuar con este proceso. Otro elemento con el que podemos conectar es con esa energía divina, ¿no? O con nuestros guías, como a través de la intuición o los sueños. Es muy importante también. Desde la intuición o los sueños podemos recibir mensajes acerca de ellos o confirmaciones. Y otra conexión muy importante que hay que hacer es con nuestros ancestros, con nuestro pasado. ¿Qué traemos detrás de nosotros? ¿Qué historias no resueltas dejaron las personas que nos antecedieron, que nos dieron la vida y la oportunidad de poder estar aquí para trascender esas situaciones? Suena complejo tal vez, pero la dificultad a veces está en que no podemos darle a la gente este tipo de explicaciones y por eso se vuelve complejo. Si no entendemos esa complejidad, entonces se vuelve difícil. Pero si tenemos la capacidad de explicarle a la gente todo esto por partes y cómo se mueve, entonces va a ser más sencillo que la gente comprenda cómo es el sistema, cómo funciona. Y de ahí ya que entiende cómo funciona, más bien que comprende cómo funciona, entonces puede dar los pasos siguientes. Pero sí es necesaria una explicación completa para que la gente no se quede con esa incertidumbre de que solo los grandes maestros pueden alcanzar la conciencia, ¿no? Hay niveles de conciencia, también hay que hablar de eso. Hay niveles muy elevados de conciencia y lo hemos visto aquí con varios maestros que han trascendido o que todavía siguen en este plano, la capacidad que tienen que conectar. Pero eso se va alcanzando gradualmente y no es en una vida, sino en varias vidas. Ok, eso es muy interesante. Aquí para poner en tono a Avi, que tuvo ahí un tema con el internet, pero fíjense, te cuento, Avi, que Gilberto estaba hablando primero de un elemento importantísimo que es la curiosidad, ¿no? La curiosidad en el sentido de que debemos de tener este ingrediente para que pudiéramos realmente, pues, obviamente, ser conscientes, ¿no? O sea, como que va todo de la mano. Y luego, pues esto que estábamos diciendo, que eso sí creo que ya lo escuchaste, en, como un proceso para llegar a la conciencia, desde comprender, entender y luego llegar precisamente a la conciencia y estos grados de conciencia. ¿Cómo ves, Abby? Sí, totalmente de acuerdo. Justamente ahorita que mencionas lo primero, ¿sí? Que tiene que ver con la curiosidad. Pasa que cuando, es un ejemplo, ¿no? A mí me pasa muy constantemente si estoy dando talleres y demás, y como que las personas quieren entender que uno es el maestro y que es el que tiene el poder de la palabra, de todo lo que puede decir. Y yo siempre les digo, no me crean, no crean todo lo que yo les digo. Sean curiosos, investiguen. Yo no tengo toda la verdad. Yo tengo mi verdad de experiencia, lo que tengo y lo que puedo compartir. Pero allá afuera hay un montón de medios donde ustedes pueden indagar y lo importante es eso, que nos nutramos todos, ¿sí? Que tú indagues, que tú busques, ¿sí? Porque tu ser interno te está llamando a eso, ¿sí? Te está llamando a indagar hasta que tú encuentres tu propia verdad, porque así es esto, nadie tiene la verdad absoluta de nada, ¿cierto? Entonces, es interesante. Bueno, esa es la reflexión que yo siempre me queda, ¿no? Me queda mucho esa reflexión. Exactamente. Efectivamente, la parte que tiene que ver con la curiosidad, es decir, Dali y Abby van a dar un curso, las dos juntas. Y en ese curso van a hablar de las emociones, identificar las emociones. ¿Por qué están ahí esas emociones? ¿Qué relación tienen con la energía? ¿Qué relación tienen con las situaciones que vivimos? Entonces, cuando uno comienza a oír eso, debe despertarle esa curiosidad. ¡Wow!
¿Me van a enseñar eso de veras? Y ese deseo de niño, porque es el niño interno el que está ahí hablando, no es el adulto racional que quiera resolver el problema con papá o con mamá o con la pareja. No, es el niño interno que te está diciendo, mira, esa curiosidad sin frenos, que es lo que te empuja a ir. Voy a tomarlo a ver qué dice. Y ahí empieza un proceso de crecimiento. Por eso es tan importante la curiosidad. Y efectivamente también seguir indagando, escarbando acerca de qué más puedo conocer acerca del tema. No como algo forzado, sino que algo que surge por la curiosidad de aprender y cambiar. Exactamente. Oye, y además, a ver, cuéntanos, Gil, en esta parte de divulgar la conciencia, ¿no? De divulgar estos temas, ¿hacia dónde llevas a las personas? A ver, me queda claro que es, pues, a que se hagan conscientes, ¿no? De un proceso, pero de alguna manera, ¿hacia dónde los vas llevando? ¿Qué más hay? ¿Sabes? Es muy buena pregunta y tiene que ver mucho con lo que dijo Avi. Uno no tiene toda la verdad. Entonces, cuando se inicia cualquier proceso, tú lo que quieres es que la gente se enganche con ese proceso y tienes que tienes que explicarles las partes en las que consiste ese proceso. Tal vez no seas experto en desarrollar cada una de ellas, pero lo que yo quiero darle a la gente es un panorama amplio de cómo pueden iniciar ese proceso de despertar primero para poder llegar a la conciencia. Entonces, la forma en lo que yo lo podría describir en pocas palabras es simplemente siendo yo. A través de la experiencia que yo he tenido, y de manera muy amena también, explicarle a la gente los pasos por los que yo viví y la manera en que yo he ido estructurando este proceso de crecimiento para poder llegar a la conciencia. Obviamente ese proceso incluyó muchas terapias, muchos guías, muchos maestros, muchos libros, intercambio de opinión con muchísima gente, es conocimiento y experiencia, pero expresado en una cajita donde la gente pueda despertar esa curiosidad y decir, por aquí es. Hay una chispa que es la que tenemos que encender en la gente. Y esa chispa es el gen divino que todos tenemos adentro y que a veces está un poco apagado o está un poco olvidado. Entonces, con pláticas, por ejemplo, que ustedes pueden dar o que yo puedo dar en este sentido, ese gen comienza a pulsar. Y al estar pulsando, hay esa intención o ese movimiento, se inicia ese movimiento que también mencionaba Abby, para poder iniciar un proceso. ¿Hacia dónde va a llegar la gente? No te lo puedo decir. Yo quisiera pensar que van a llegar a un grado de desarrollo donde puedan entender por lo menos muchas de las cosas por las que han vivido, por las que van a vivir, y tener claro cómo poder manejar ciertos asuntos de aquí en adelante para ser realmente asertivo en las decisiones que uno toma. Pero los caminos son variados. Lo que yo espero es iniciar este pulso para que después la gente vaya tomando su camino particular. No hay un camino único, son varios caminos los que llevan al proceso de conciencia y cada quien, eso sí es su tarea, tiene que reconocer ese camino y experimentarlo, vivenciarlo. Ok, pues Sí, esto... total. Perdón, Lali. No, está bien, Sí, adivino. Dinos. totalmente así es. Y es que esto también tiene que ver mucho con la parte de la resonancia. ¿Qué te está resonando en ese momento? Y ahí es, bueno, donde está este despertar de curiosidad que dices, ay, como que algo no sé, como que hay algo ahí, ¿no? Que me está atrayendo. Y yo siempre he dicho que, bueno, no hay una sola técnica
no hay un solo medio, hay infinidad de medios para que tú puedas llegar y encontrar este despertar. Pero yo creo que la base de todo esto es que te empieces a escuchar a ti, ¿no? O sea, que de ahí adentro venga todo hacia ese exterior. Y siempre les digo, yo digo mucho esto, o sea, cuando inicias este proceso, sí o sí, ya no hay vuelta. O sea, tratas de regresar a lo que hacías antes, a la vida, y todo hace que regreses a este camino. Entonces, no importa si el proceso es largo, es corto, va a ser según como tú vayas tomando precisamente esos caminos, esas alternativas que vas teniendo. Pero ahí está, o sea, ya tomando este camino, ya es difícil eh, que no continúes aquí, ¿sí? Aunque puedes tardar, hay gente que tarda hasta 30 años y siempre está así, ajá, regresando, viniendo, pero porque todo lo vuelve a empujar. Entonces, hay que también ser asertivos, intuitivos en ese aspecto. Bueno, si las cosas me están marcando por ahí y que todo va a ir funcionando de esa manera, pues hay que hacernos caso también a nosotros mismos, porque ese es otro tema, ¿no? No nos obedecemos. Ujú. Exactamente, no nos obedecemos y también, fíjate, yo pensando un poco en lo que hace Gilberto, ¿no? Como divulgador, o sea, él da pláticas, eh, es muy interesante porque la mayoría de las personas, que de hecho hace ratito lo hablábamos, la mayoría de las personas, pues cuando tienen una capacidad, cuando ya han transcurrido un camino, pues generalmente enseñan a las personas, pero eso, pues desde una formación. ¿Cómo lo podemos hacer tú o yo, Abby? O sea, que eso ha sido nuestro camino, ¿no? Tú aprendiste algo, tienes una parte dada de tus capacidades, se conjunta y entonces simplemente lo entregas a las personas. Pero aquí en el caso de Gilberto, es simplemente pues llegar a través de su experiencia, ¿no? Con estas pláticas, para que de alguna manera vayan conociendo las personas un poco más acerca del proceso que se vive en esta transformación, ¿no? Es como que el camino de esta transformación. Y creo que es muy interesante porque generalmente nosotros queremos algo, buscamos el curso y entonces esto tiene que ocurrir. El tema es que no ocurre. Así No es. Es el necesariamente ocurre, crecimiento, sí. ¿no? O sea, sí te ocurren cosas y es como que, sí, yo como lo veo es como que ya subiste un escalón. Sí, pero aquí tienes otras cosas que tienes que resolver. Y entonces, bueno, me parece muy interesante estas pláticas. Cuéntanos, Gilberto, de tus pláticas. Aquí es muy importante también tomar en cuenta que a veces los procesos no son tan fáciles de abordar. Muchas veces se hacen por necesidad. Tú empiezas porque tienes una urgencia o un problema que resolver. Es decir, estás en crisis. Las crisis, como la que estamos viviendo ahorita, nos obligan a tomar decisiones. El que continuemos con esa decisión va a depender de qué tan flexibles somos nosotros para seguir con el proceso. Y aquí la parte, otra vez, de tener esa curiosidad por resolver nuestras situaciones o saber qué pasa, nos va a ayudar muchísimo. Es decir, no estar simplemente por compromiso, porque así no funciona esto. Es uno de los 3 puntos, de los 6 puntos que les mencionaba. Es decir, uno tiene que fluir con la vida. Pero si tú forzas el proceso, es decir, de repente, a ver, tengo que ir con Dali al curso de la opinión. Ok, voy a ir porque es mi amiga. No funciona. No funciona así. O sea, tú tienes que fluir con el proceso. Ujú. Ok, tal vez la primera vez te cueste trabajo, la segunda menos y la tercera ya le agarre sabor. Pero te tienes que dar esa oportunidad de poder probar y ver que realmente que lo que estás haciendo no solo te va a beneficiar, no solo te va a llevar
a un mejor lugar, sino que lo puedes hacer sin esfuerzo. Entender eso es fundamental para el proceso de conciencia. Es fundamental. Y es lo que algunos dicen, es el salto al vacío. Sí, saltamos al vacío porque son cosas que no conozco, son cosas en las que no soy experto. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Entonces, dejándonos ir, el fluir, podemos llevarnos grandes sorpresas. Y es ahí cuando recibimos grandes satisfacciones y dices, me gusta. Y no solo eso, lo estoy entendiendo, lo estoy comprendiendo. Y ahí es cuando, ¡pum!, se prenden las lucecitas. Y el proceso hacia la conciencia toma fuerza. Eso es vital, eso es vital. Obviamente esto se lo tienes que explicar a la gente para que ella esté dispuesta a experimentar. Ah, entonces puede pasar eso. Sí, sí, sí puede pasar. ¿Puede pasar ahorita? Sí, tal vez pase ahorita o pase después. Pero tienes esa capacidad, ¿no? Entonces, así como se va fomentando en la gente a la práctica de atreverse, ¿no? Vamos. Ok. Oye, pues de verdad me parece muy, muy interesante. No sé si estás dando alguna, o sea, no sé, tienes una página, ¿cómo te contactan las personas? A ver, si yo quiero tener una plática, que nos des una plática para algún lugar o para un grupo, ¿no? ¿Cómo le hacen? ¿Tienes una plática? Cuéntanos cuáles son tus redes, todo. Bien fácil. Terminado esta plática, ustedes van a poder encontrar en este sitio mis datos de contacto, donde me pueden buscar para tratar algún tema en particular. Sobre todo ahorita con este tema de la emergencia sanitaria, donde la gente se encuentra un poquito estresada por las situaciones que está viviendo y no entiende qué está pasando. Se le puede dar asesoría. Eso es fundamental, es el primer paso para un proceso de sanación. Primero necesitas asesorarte con alguien para después ver si tomas con esa persona una terapia o te recomiendan otra terapia, porque también hay que compartir el trabajo. Uno solo no puede hacer todo. Y de esa manera las personas interesadas, realmente si están interesadas o tienen curiosidad, tienen esta sana curiosidad, pueden contactarme. Yo le paso estos datos a Dali, Yavi, en su sitio y con mucho gusto podemos tener una plática para atender esa curiosidad o esa necesidad de que la gente pueda expresar lo que siente. Porque eso también es muy importante. La gente a veces necesita a alguien con quien expresar lo que siente. Necesitamos centrar a esa persona para ver exactamente qué le está sucediendo. Ok, pues perfecto. Entonces, ahora sí que ahí al final vamos a tener los datos ya que vamos a dejar puestos para que puedan contactar a Gilberto. Y de todas maneras, seguro vamos a estar teniendo algunas otras pláticas en conciencia, precisamente con él, en donde vamos a ir ahondando un poco más acerca del tema. Y creo que ya estamos llegando al final de este programa, ¿no? ¿Cómo ves, Abby? Así es. ¿Algo más que nos quieras comentar? No, nada, agradecer a Gilberto que nos acompañe, que podamos platicar nuestros puntos de vista, que podamos aclarar o hacer más grandes las dudas de los demás. No, no es cierto, pero simplemente poder compartir y entender que, bueno, todos estamos en esa misma sinergia y qué gran labor de poder entender, ¿no? Cómo podemos ver la conciencia en nosotros mismos. Entonces, bueno, pues nada, prácticamente ya acabamos. Muchas gracias. Mañana nos vemos, Dali. Entonces, gracias, Gilberto. Exacto. Dali, Abby. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Gil. Gracias por su espacio. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Claro que sí. Entonces, pues, nos vemos mañana. No se pierdan mañana Pláticas en Conciencia. Hasta luego, chicos.